Lo que no se mide no se puede mejorar. Y cuando empiezas la carrera en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, una de las principales cosas que te enseñan es a cómo valorar a los deportistas. Básicamente para saber cómo trabajar con ellos, desde qué punto empezar, en qué punto de su forma física se encuentran. Y para hablar de este tema, hoy contamos con la ayuda de Hugo de Marcos. Bienvenido, Hugo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ahora que estás aquí entre nosotros. Eh, Te quería preguntar, lo primero de todo, por supuesto, por tu formación, por tu pasado, por tu futuro, tus proyectos, todo tuyo. Pues mira, yo soy Hugo, ¿vale? Ya me has introducido Sergio y soy graduado en Ciencias de la Actividad Física de Deporte aquí en el INEF de Madrid y entre otras de las formaciones que he ido haciendo en los últimos años, sobre todo he hecho en una empresa de formación que se llama Qualis Motus, no sé si alguno os sonará, ¿vale? Sobre todo lo que son, sí, son como máster, cursos especializados en valoración, entrenamiento de fuerza, lesiones y además también he hecho algún curso de Conor Harris, que también alguno sonará, PRI, ¿vale? Entonces digamos que esas son como mi base de formación en los últimos años, que bueno, creo que no es poco. Y en cuanto a experiencia, la verdad, pues prácticamente desde el inicio de la carrera, empecé con lo que son ya más entrenamientos personales. En el último año de carrera ya me fui enfocando más lo que es el rendimiento y por eso estuve en la Federación Madrileña de Judo un añito más o menos hasta que nos cortó la pandemia. Luego, después de pandemia, ya inicié en la clínica en la que sigo actualmente, en Health and Life, ¿vale? Y por último, ya, bueno, sí, obviamente en Health and Life. Y bueno, pues de las últimas experiencias, también tema de trabajo, pues donde coincidimos en Cano el año pasado, ¿vale? Llevando el junior y el challenge femenino. Eso es, que antes lo hemos hablado, que tenemos una conversación pendiente precisamente sobre valoración, Sí, sobre un test que te pregunté por qué utilizabas este, yo utilizo el otro, y en verdad nunca, como al final terminamos yéndonos del club los dos, sí, no terminamos nunca de concretar esa conversación y hoy es un buen día. esa pregunta. Sí, sí, sí. ¿Quieres que empecemos y lo maticemos ahora o lo dejamos un pelín más adelante? Vamos a decirlo ahora. Venga, Tú lo estabas matizamos. haciendo una valoración de una deportista que estaba haciendo el squat test. Exacto. Y yo siempre había escuchado que era más completo el overhead squat. Sí, Y, pero es cierto que con las últimas investigaciones que he hecho, bueno, estudios y tal, mm, me quedaría ahora con el squat test porque es cierto que no, no he trabajado con atletas de CrossFit, no he trabajado con atletas que tienen esa movilidad de hombro para llegar a esa sentadilla tan profunda, pero te sigo queriendo preguntar sí. por qué elegiste tú eliges el squat test. Yo creo que por algo muy sencillo, porque al final lo que me interesa, al menos en este momento, para mí me ha pasado como a ti, he empezado con el overhead squat, ¿vale? Y me he ido adaptando a hacer squat porque en la mayoría de la gente, ¿vale? Lo que me interesa ver en esa sentadilla es cómo se mueve, ¿vale? Cómo se mueve, cómo va descendiendo en esa sentadilla y qué tipo de compensaciones aparecen. Y hay muchas veces que cuando llevamos los brazos arriba, ya desde el primer momento aparecen esas compensaciones. Entonces, prácticamente, al menos en mi caso, prácticamente desde el inicio, como que era un test que, entre comillas, tenía que desechar. Vale, pero al final el hecho de llevar los brazos arriba, vamos a decir que en el grueso de la población, salvo algunos deportistas, en cuanto empiecen a descender en esa sentadilla, la mayoría me llevan los brazos hacia adelante, inclinan el cuerpo hacia adelante, entonces ya empiezan a aparecer una cantidad que, bueno, quien entiende más o menos como la lista de lo que son los checkpoints dentro de ese test de valoración, ¿vale? O sea, perfectamente puede empezar a acotar de dónde viene esa compensación. Pero sí que es verdad que en los últimos años prefiero acotarlo, o sea, prefiero dividir el movimiento, prefiero hacer un squat test, manos en cadera, sencillo, y luego valorar como esa movilidad a nivel de tronco y de hombros en otro test diferente.
Me encanta porque ahora el que nos esté escuchando dirá, hostia, con todo eso se puede sacar, toda esa información se puede sacar de un simple test. Con toda esa, solo un movimiento se puede sacar la información porque realmente, ¿qué importancia tiene la valoración dentro del entrenamiento? Para que el entrenamiento y los objetivos tanto a corto como medio plazo y largo plazo, por supuesto, tengan o sea, sean determinantes, lo principal es la valoración. Sin valoración no hay objetivos que marcar. Al final, ¿no? Si tú, yo quiero correr 60 kilómetros y tú valoras a un deportista y dices, pero es que no estás ni para correr 3, ¿cómo te voy a poder entrenar para 60 kilómetros? ¿No? Exactamente, exactamente. Entonces ahí ya no entramos solamente en una valoración, sí, como más cuantitativa en cuanto a distancia, algo tangible, sino también en cuanto a cualitativa, es decir, cómo se mueve esa persona. Si esa persona me viene con una serie de compensaciones brutal, pues sí, a lo mejor me va a correr esa, no sé, ultramaratón de 60 kilómetros, pero a partir de los 10 se me va a caer por todos lados. Y como te he preguntado antes, yo antes, bueno, antes usaba la overhead squat, ahora es verdad que no lo ¿Sí? uso tanto. Para ti, en esa valoración, ¿cuáles son los principales errores que se suelen dar? No lo llamaría, ¿a qué te refieres con errores, compensaciones o errores de algunos o nosotros como entrenadores a la hora de ver a nuestro paciente deportista? Errores como entrenadores. Es decir, un error que pues elegir X test o fijarse en una cosa, no sé si me estoy explicando. Sí, Cuando sí, tú sí, haces sí, una sí. valoración, los principales errores que cometiste, por ejemplo, al principio cuando empezaste, ¿cómo los has Mm. corregido? Pues mira, el primero, no saber valorar. Y me explico. Yo hablo de no saber valorar porque yo tenía digamos, una lista de test de valoración gigante. Pero no te puedes imaginar, o sea, valoraba todo, tobillo, pie de manera analítica, rodilla, cadera, pelvis, o sea, todo lo que te puedas imaginar, que es estabilidad a una pierna, bla, bla, bla. Y pues al final lo que hablaba de mi formación, ¿sabes? De las formaciones que he ido haciendo, me han dado también como esa experiencia, ese entendimiento de qué test elegir. Incluso cuando hacía estas formaciones, ¿vale? Yo empezaba con una serie de test, de hecho la valoración podía durar, pues, a lo mejor fácilmente media hora, 40 minutos, y con el paso del tiempo, entre que he seguido aprendiendo, he tenido como la capacidad de aunar test que me van como dando la misma información varias veces, o sea, se logra que la valoración sea bastante más reducida. Entonces, yo creo que uno de los principales errores es ese. Sabes que no sabemos valorar, no entendemos a lo mejor el movimiento, ¿vale? Cómo actúa el cuerpo, cómo funciona, cómo al final el cuerpo funciona por cadenas musculares, ¿vale? A través de sinergias. Entonces, hay que entender el cuerpo de esa manera para luego saber qué test utilizar. Ya independientemente estemos hablando de deportistas o de pacientes de actividad física y salud, como los llamo yo, por ejemplo. ¿Y alguna diferencia que tú quieras matizar entre un deportista y una persona de salud, como has dicho? ¿Algún... Mm. Matiz va a ser el deporte en sí y los requerimientos de ese deporte. Si no es el 90, o sea, un gran porcentaje va a ser el mismo test, porque a mí lo que me interesa es saber cómo se mueve esa persona, ¿vale? Es que no me gusta llamarlo déficits, pero como qué podría mejorar esa Ujú. persona y luego obviamente los test específicos en su deporte. Si estamos hablando de gente de baloncesto, pues para mí lo principal sería ver cómo se desenvuelve en su dinámica real, es decir, en un partido, en un entreno, donde al final el entorno es muy caótico. O sea, para mí eso sería lo ideal. Si no puede ser, bueno, no si no puede ser, sino además, pues ver cómo se mueve, cómo corre en una cinta, por ejemplo.
además de una serie de test que seguramente luego entremos en ellos, pero salto vertical, horizontal, saltos una pierna, todo este tipo de test que a lo mejor entramos en detalle ahora, A mí me encanta lo que has dicho porque creo que no hay mejor test que ver al deportista en su deporte. por supuesto, O por sea, es supuesto. lo que tú dices, como has dicho antes, un deportista puede saltar 30, no, 30 metros, puede sprintar a una velocidad descabellada, si luego en Sí, su deporte no se sabe mover, exactamente. los test de rendimiento te los ha clavado, pero el Sí, test deportivo te lo suspende por todos lados. sí, 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 totalmente. Y a ver, normalmente en deportes tan específicos no, pero digamos que si nos vamos al otro lado, al final necesitamos un deportista fuerte, ¿vale? Y con fuerte hablamos en todos los sentidos de la palabra, no levantar kilos, sino que sepa moverse pues con agilidad, con velocidad. Y, por ejemplo, si lo llevamos al contrario, tema de tampoco me quiero enrollar con esto, pero si entramos en un tema de musculación, gente que realmente puede verse estéticamente fuerte, si de ahí entramos a lo que es pista, campo, lo que sea, ahí es donde vemos la diferencia de que no es capaz de llevárselo ahí. Eso es. Y Mm. respecto a esto de los test, eh, te voy a preguntar, ¿cuáles son los principales test y herramientas eh, más efectivas para ti para Mm. medir precisamente a ese atleta, a un atleta? ¿Cuáles son esos test? Vale, son los que utilizaría prácticamente tanto para deportistas como pacientes de salud. No sé si a lo mejor hay algún nombre que alguien no entenderá, pero bueno, el primero, prácticamente según ves al deportista, ya hay un primer test que es uno postural, ¿vale? En cuanto ves al deportista entrar por la clínica, por el gimnasio, lo que sea, ya ves cómo es ya sea su dinámica o su estática postural. ¿Vale? De cómo está plantado esa persona, ya empiezas a sacar información que al final, por así decirlo, no es relevante del todo. Voy a matizar esto, ¿vale? Porque ya de por sí esa postura nos da pistas de cómo está. Pero si luego a la hora de hacer los test es capaz de adaptarse a los ejercicios y salir como de esa postura, ¿vale? No habría ningún problema. Pero digamos que para mí ese sería como el primer test, el que veo, postural. Luego haría el overtest. No sé si muchos lo conocerán, ¿vale? Pero yo tumbo a la persona de lado en una camilla con las piernas a 90 grados y desde ahí, o sea, sujetando una pierna, la llevo hacia extensión, valoro si tiene extensión, rotación interna, aducción, todo esto a nivel de cadera y de pelvis. Entonces, a mí ese test ya me da mucha información, por no decir el 90% de lo que voy a ver después a nivel de tren inferior. ¿Vale? Porque ya sabiendo la postura con la que entra la persona y realizando ese test, ya me va a indicar más o menos de qué carece y de qué manera lo puedo abordar. Pero sí que es verdad que como ese test es en descarga, luego necesito hacerlo en carga, porque perfectamente pues una persona que sea capaz de hacerme una sentadilla perfecta. Vale, entonces digamos que esos serían como mis dos test principales. Luego me iría al squat, ¿vale? Del que hemos hablado hace un ratito, y el toe touch. Vale, digamos que esos son los ejercicios que yo utilizaría principalmente para miembro inferior, luego también de flexión de rodilla, el famoso ASLR, ¿vale? Como muy entre comillas el que se ha utilizado normalmente para la elasticidad Sí. de isquios, ¿vale? El que habremos hecho todos en el colegio. Uf, sí, sí, sí. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Pero sí, más o menos ese tipo de test. Y luego uno o dos a nivel de tren superior, ¿vale? Como ya hemos hablado antes, de dividir el overhead squat, ¿vale? Un ejercicio igual, tumbado boca arriba, para ver la flexión de hombro, rotaciones, aducción, ¿vale? Algo que la verdad apenas nos quita tiempo. Mm. Eso al final es lo que utilizo yo como batería de test, que puede durar unos 10 15 minutos, como mucho.
eso es más o menos lo que utilizo como valoración cualitativa. Luego está la otra parte de valoración al deportista, ¿vale? Que ya es cualitativa junto con cuantitativa. Y ahí ya entra, pues, si le hacemos un test de carrera para ver cómo se mueve en carrera, un CMJ para ver la capacidad de salto, y no solamente la capacidad de salto, sino cómo luego absorbe y amortigua ese salto, ¿vale? También súper importante esa parte, porque cuando evaluamos un deportista, entendemos que es fuerte, pero donde yo a veces más me fijo es en la capacidad que tiene de amortiguar y de absorber esa fuerza, tanto a dos como a una pierna, Mm. sobre todo a una, que ahí es donde se ve la magia. Sobre todo, yo creo que es porque es la acción que más se da en el deporte, ¿no? Pocas veces vamos a ver a una persona moviéndose a dos piernas o Tal cual. nunca moviéndose a dos piernas por el campo. A lo mejor voleibol, pero siempre va a caer antes una pierna que la otra, yo creo. Sí, exactamente. Y siempre te vas a desplazar por la pista, por la arena, la modalidad que sea, a dos piernas. Sí, sí, sí. Y a nivel de herramientas, eh, plataformas de salto, plataformas de fuerza, no sé, ¿cuáles son las que más utilizas o las que más información te hayan dado? Más allá de la propia vista, que es la principal herramienta, como tú has dicho, como tú has dicho. Ahí, exacto. Ahí además iba a empezar por ahí. Si no tienes las herramientas, pues tienes que estudiar mucho el ojímetro. ¿Vale? Que al final El si ojímetro. estudias, tienes cierta base, te da mucha información, pero mucha. Pero obviamente tienes que saber leer lo que es el ejercicio, el test, cómo se mueve el cuerpo, eso es lo principal. Y por suerte, al final en la clínica tenemos herramientas de valoración como sí, una plataforma de fuerzas y la verdad que, bueno, plataforma y encoder, ¿vale? Entonces la verdad que con eso, o sea, es que te da información de absolutamente todo. Estamos hablando también de, pues bueno, que es otro nivel, o sea, Sí, sí. otro nivel muy, muy top. Pero la verdad no sé en cuánto estará ahora, porque yo la compré hace años, pero la aplicación de MyJam, que está para teléfonos móviles, yo 15 euros o recuerdo que así hace valdrá ahora. años, sí, yo recuerdo que en su momento la compré, no sé si fue de 5 o 10 euros, por estas fechas también, Black Friday, ¿vale? Sí, sí. Yo también aproveché esa oferta, yo también. Y la verdad, obviamente no hay nada como tener una plataforma de fuerzas, pero no todo el mundo lo puede tener, no todos los equipos, preparadores, pero la verdad es que MyJam da información muy fiable, muy fiable. Sobre Y todo porque lo que más te va a interesar ver es pues tanto esa capacidad de fuerza como la de caída, creo, absorción, creo que no te da mucho, no sé si me equivoco, ¿vale? Pero a simple vista, cuando vas como editando el vídeo, al igual que si lo ves en cámara lenta, puedes ir viendo si hay como mayor parte de peso del cuerpo que se va hacia una pierna o hacia otra. Entonces, de una manera o de otra, ya puedes ir viendo como cosas sobre el test. y esto, mira, esto del ojímetro me ha encantado porque me ha venido a la mente justo, estábamos probando plataformas de contacto en la carrera. Sí, Y claro, tú le dabas al botón y te quedabas mirando al ordenador a ver cuánto. Saltaba 37, el siguiente 42, yo qué sé. sí. Y hubo una vez el profesor que nos dijo, "Pero es que me ha venido a la mente, ¿alguien ha mirado al deportista cuando saltaba? Exacto. Dice, ya no por a lo mejor que ha trampeado un poquito y ha caído un poquito con las piernas rectas, cuando Sí, ya simplemente eso que tú dices de, oye, que a este tío se desploma cuando cae. ¿Alguien se ha fijado en sí, eso, más allá de los 40 centímetros que ha saltado? sí, 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 totalmente. Totalmente. Por eso al final lo que hablaba un poco hace un momento, de sobre todo valorar lo que es la calidad de ese movimiento. O sea, lo que es la altura del salto, la potencia máxima, la fuerza aplicada está muy bien, pero esa fuerza y potencia sin control no es nada. Y además con esta aplicación que has mejorado, que has mencionado, MyJump, también se nos está empezando a abrir mucho la posibilidad de hacer esta valoración a nivel online.
porque tenemos más Sí. herramientas, Internet facilita mucho las cosas. Entonces, mi pregunta es, a la hora de realizar una valoración presencial y online, ¿hay alguna principal diferencia entre las dos? A ver, exceptuando, por ejemplo, la posibilidad de tener como pues estas aplicaciones en el teléfono, plataformas de fuerza y demás, sería muy parecido y aquí ya entra de nuevo lo que hablamos antes. Aquí sí que es verdad, mucho ojímetro, mucha experiencia, saber cómo colocar al paciente o deportista en el encuadre de lo que es la cámara para verlo todo. Entonces ahí ya entra mucho más en juego el arte, ya no solamente el arte del entrenador, sino videográfico. Sí, sí. Pero sí, yo sobre todo cuando hago valoraciones de tipo online, me baso prácticamente en lo mismo. Obviamente hay test que no puedo realizar, como el primero que había comentado antes del overtest, pero el resto sin ningún problema y me van a dar la misma información. Simplemente tengo que saber explicar cómo se realiza el test, saber dar la información necesaria, ¿vale? Y colocar al deportista de la mejor manera para yo poder verlo de manera adecuada. Mm. A mí me ha pasado justo de que le pido X test de salto y me graban todo menos como cuando caen los pies. Sí, Y digo, justo. pero también creo que a raíz de estas aplicaciones, yo al menos he podido aprender una cosa, que mira, ya que estamos por aquí y lo digo, es siempre, siempre, siempre intento grabar, bueno, grabo todos los test, este sea uno presencial, Sí, porque como tú dices, el ojímetro a veces, bueno, puede fallar, pero sí, lo tienes grabado y, oye, tengo esta consulta, anda, pues en cámara lenta veo cómo esta cadera no funciona tanto, cómo esta pierna está asimilando más carga. Entonces, aunque sea presencial online, yo como consejo, grabad a cualquier sí. preparador, grabad, grabad, grabad y guardarlo todo. Sí, sí, de hecho, o sea, al menos yo igual, o sea, todas las valoraciones que hacemos, tanto en la clínica como cuando estábamos en Canoa, están todas grabadas, ¿vale? Porque al final es eso. Intentas, obviamente, valorar en el menor tiempo posible porque al final forma parte de tu sesión, ya sea de tu sesión de entrenamiento personal grupal o del entrenamiento con el club. Entonces necesitas volar. Y tú más que nadie también lo sabes, Sergio, hay que volar, acotar y, y con el mínimo tiempo posible hacer lo máximo posible. Entonces, en ese sentido, lo mejor es grabar. Por eso ahí lo que hablamos de intentar utilizar una serie de test que sabes que te van a dar la información que necesitas. Eso es. Y más cuando seguramente muchas personas que nos estén escuchando aquí estén de preparador, preparadora física en un club en el que está con cuatro equipos y no tiene que volar, tiene que, vamos, teletransportarse. Sí, tal cual, literal, literal, Y, pero sí, y precisamente la siguiente pregunta que te quiero hacer es esta, tú estabas en el Junior A de Canoa y en el Liga Femenina Challenge. Mm, ¿Había diferencias en la valoración que realizabas a las jugadoras? Es decir, ¿crees que se tienen que hacer diferencias en la valoración de una deportista de élite ya formada, digamos, y una deportista en formación que se está desarrollando? la verdad, o sea, sí, por supuesto que sí, pero sí que es verdad que como al final estamos hablando del Junior A, que prácticamente están a punto de cumplir 18 años y el Challenge que van de 18 en adelante, pues obviamente estábamos hablando de un nivel de competitividad, Liga Challenge, ya sabemos lo que es, pero el Junior A en lucha por campeonato de España. O sea, en cuanto a nivel competitivo, mismo tipo de test, siempre una intensidad máxima. Luego, si ya nos vamos más a etapas de formación como tal, pues ahí ya entraríamos en detalle. Obviamente siento que la valoración debe ser como, pues aún mucho más completa,
sobre todo porque, bueno, a lo mejor a ti también te ha pasado, o sea, lo peor es, que se entienda lo peor, hablar de al final niños, niñas en etapa de crecimiento. Al final los test te van a salir muy variopintos, el control del cuerpo, de las extremidades es muy diferente, por ejemplo, de niños a niñas. Los estirones que pegan los niños a partir de los 12 13 años es brutal. De un verano a otro, la descoordinación que adquieren es también brutal. O sea que en esas etapas es donde hay que, vamos, hacer mucho más énfasis en lo que es no solamente la valoración, sino la programación del entrenamiento. Sí. ¿Cuántas veces se habrá dicho esto de, joder, pero si antes lo sabía hacer y ahora no? ¿Por qué? Porque a lo Sí, mejor ha crecido 17 centímetros en un verano exactamente, y, exactamente. y no has programado, no lo has valorado, seguramente no se haya valorado otra vez y por lo tanto la programación, como tú dices, no se ha hecho, digamos bien, para que ese niño sepa moverse con esos 17 centímetros nuevos. Exactamente. Al final estamos hablando de que es un periodo corto, muy tiempo para que tu cuerpo, tu sistema nervioso se adapte, que al final es básicamente a nivel propioceptivo. O sea, tu cerebro aún no es capaz de detectar dónde se encuentra aún la posición de tu cuerpo en el espacio, ya sea tu pierna, tu rodilla, tu codo. O sea, es complicado. Es complicado. Y luego la parte de programación siento que aún más, porque creo que hay momentos o etapas dentro de lo que es esta planificación donde aún los entrenadores nos queda por avanzar en ese sentido, porque no todos sabemos cómo, por ejemplo, enfocar este tipo de cosas. Porque al final es necesario mucho control postural, mucho, no digo reaprendizaje, pero volver a controlar como sí, esas extremidades, esa altura que has ganado. Sí, Sí. sí, sí. Es bastante complicado. Y al final, mira, así intentamos también darle un poco más de importancia y relevancia a lo que hacemos, a nuestro trabajo, porque muchas veces, esto lo hablaba con Alberto Ramón en el primer capítulo, que Mm. decías, claro, dice, le estás pidiendo a un preparador físico que acaba de salir de la carrera, que tiene 4 equipos para llegar a un sueldo digno, que haga un trabajo bueno de valoración con cada deportista, con cada... Pues a lo mejor si realmente queremos que nuestros deportistas estén bien valorados, bien programados, ah, habría que buscar cómo darle Sí, cierta importancia a dedicarle. esa preparación física. Sí, sí, sí. Dedicar medios, recursos, mucha formación. Y siento que al final pasa como en otros sectores. O sea, siento que en un mundo como el nuestro, donde por suerte o por desgracia siempre se busca el máximo rendimiento posible, o sea, necesitas estar actualizado y utilizar todas las herramientas que tengas a tu disposición, pues para exactamente esto. Y mira, es que perfecto porque mi siguiente pregunta era, como recomendación, o sea, ¿cómo recomiendas que los entrenadores y preparadores físicos estén actualizados en cuanto a las herramientas de evaluación? Por lo mismo que comentábamos al principio del podcast. A mí me enseñaron a utilizar la overhead de squat en la carrera, pero en Sí. función de lo que he ido estudiando, he ido leyendo, he ido practicando, por supuesto, me he dado cuenta de que ese test a mí no me da tanta información. Entonces, ¿cómo recomiendas que se mantengan actualizados los preparadores físicos? Es que al final esa parte es muy complicada porque obviamente depende de cada uno de nosotros y las expectativas que tengamos, ya no solamente en el presente, sino en el futuro. O sea, al final te estás dedicando a algo como el baloncesto, preparación física o tengas una clínica en la que llevas deportistas, imagino que tu máxima es querer que ese deportista, paciente, vaya al máximo, mejore, se recupere. Entonces siento que eso ya es algo que debe estar dentro del propio entrenador, dentro del propio preparador. Mm. Al final siento que en ese sentido se sabe, ¿sabes? Alguien que está en este mundo, sobre todo nosotros que también pues, nos conocemos, compartimos mucho a través de equipos, de Instagram y demás, ¿sabes? Siento que también es
como una envolvente en la que nos vamos como autorreciclando. Siento a veces el problema es ese, ¿sabes? Como que nos llega demasiada información, pero luego tenemos que ser capaces de gestionarla. De filtrarla, ¿no? De saber de esa... ¿Cómo lo Exacto. decía? Antonio Espósito lo llama en su curso, infoxicados. Estamos, Musicados, no lo había escuchado. tenemos tanta información que muchas veces no sabemos ni cuál es la buena ni Sí, cuál es la mala. sí, sí, sí. Hoy en día además se ve mucho. Pero sí, algún consejo para mantenerse actualizado al final es eso. O sea, depende de la propia motivación y ganas que tenga el preparador. Mm, Sí, es complicado, es un tema complicado. sí. Pero Mm, ha salido bien del apuro, Hugo. sí. Yo como, Espero que sí. yo como consejo creo que daría utilizar las redes sociales. Creo que ver lo que Sí, hacen como tú decías, los pros, los primeros, es una gran fuente de información. Ahora, hay que filtrarla, hay que saber si esa valoración que está haciendo el preparador físico del Baskonia a ti te sirve sí. Y ordenarla. y ordenarla, eso es. Que al final es lo complicado, pero es lo que decía, al final, si más o menos que nos movemos en este mundo de redes sociales, Instagram y demás, o sea, alguien que tenga la motivación es como muy fácil acceder a ello. Luego lo complicado es eso, como ordenar la cantidad de información que tengas. O sea, al final, para mí, digamos que lo ideal es eso, ser capaz de ordenar toda la información que te llega y más hablando en este caso saber qué tipo de valoraciones existen, lo primero, y luego el para qué. El para qué, cómo utilizarlas y cómo llevarlas luego a lo que es el entrenamiento. Eso es. Pues Hugo, te voy a hacer la pregunta que... Eran dos preguntas, pero es que todo el mundo ha puesto casi la misma. Mira, la tengo aquí. ¿Cuál es, si solo pudieses hacer un único test de valoración, cuál sería? Luego hay top 3 de valoración, cuál es tu test de valoración favorito. O sea, todo se resume y así te Sí, lo complico un poquito. Tienes que eliminar todos los test de la Tierra o todas las herramientas de valoración y solo te puedes quedar con una. ¿Cuál es esa? madre mía. Pues sí, es complicado además también porque estamos pensando en deportistas, pero también Sí, puede ser que pensando nos en ello. llegue un deportista lesionado y tengas que adaptar un poco. Vale, sí, te lo voy a acotar. Deportista de deporte colectivo, ¿Sí? con contacto, completamente sano. De, Sí. de edad profesional, bueno, de etapa profesional. Pues mira, la verdad me voy a ir al que llevo pensando y del que llevamos hablando todo el rato, que es el squat test. Curioso. ¿Y eso? Al menos para mí ya me da como mucha información acerca de la posición en la que se encuentra el deportista. Mm. Vale, al final de manera indirecta hago trampas porque ya viendo su postura ya me puedo imaginar algo, pero en cuanto empiezo a ver cómo esa persona empieza a descender en una sentadilla, ya más o menos me indica como el estado en el que está. Sí. Y ahí ya obviamente entra pues mucho la experiencia, ver cómo compensa el cuerpo, cómo una pierna reacciona frente a la otra. Y la verdad también es verdad que de todos los deportistas que al final que he visto han pasado por mí, eh, realmente solo me hace falta ver cómo hacen el movimiento para luego saber cómo tengo que programar. Ya sé que en cuanto a capacidad de fuerza, si son habitualmente pues, asiduos al gimnasio o a entrenar fuerte, sé que en cuanto a capacidad de fuerza no va a haber problema. Pero donde sí sé que puede llegar a haber un problema es esa absorción de fuerza, esa capacidad de frenar la fuerza. Al final hay que pensar, sobre todo en esto que estamos hablando de baloncesto, es un deporte como al final muchos colectivos muy acelerativos, ¿vale? Donde ya el propio deporte nos lleva
hacia una dinámica postural concreta, está en una posición muy acelerativa, por lo tanto, lo que es la parte de frenado, bueno, para empezar es donde se rompe la mayoría de la gente, Sí, sí. en la Eh, fase de frenado. Entonces, si unimos al final la experiencia que tienes dentro del deporte o del entrenamiento con la elección de un test, yo creo que me quedaría con ese. De hecho, hace muchos meses lo pregunté y esto genera sí, sí. mucho debate, porque yo hice un top 3, ¿vale? Que al final un top 3 es como que te da la posibilidad de abarcar un pelín más, pero un top uno es complicado, es complicado. Claro, sí, sí. Pero bueno, gracias por responder a la pregunta, porque como tú dices, no es sencillo quedarte con un solo test y encima, después de la experiencia que tienes, que ya nos has dicho que para un mismo deportista utilizas varios test. Exacto, sí, 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 sí. Pues, Hugo, muchísimas gracias por haber compartido un poco de tu experiencia y tu sabiduría con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien y que hayas Ah, podido muy bien. explayarte lo que hayas querido. No, 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 la verdad, muy, 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 muy bien. O sea, este tipo de formatos además también me gusta mucho. Me encanta hablar de nuestro mundo, que ya sabes que al final los dos somos unos plicazos de esto. Nos ha dado para ver como aquella, entre comillas, discusión de por qué un test sí y el otro no. Así que mira, Un capítulo de podcast ha servido para resolver lo que hace una hace temporada meses. teníamos en mente. Totalmente, totalmente. Pues, Hugo, muchísimas gracias. Para los que queréis seguir un poco de la experiencia de Hugo, de cómo trabaja con sus deportistas profesionales, pues tendréis las redes sociales en la descripción de los capítulos. Así que, una vez más, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Sergio. Un placer.